Este video es para que lo escuches, puedes poner tu celular a lo lejos, mientras tengas buen sonido, no debería haber problema. El video que ves en pantalla es un video de nuestro amigo Faisal, suscríbanse a su canal, que está hablando de los principios SOLID. Si tú seguramente has escuchado de los principios SOLID y cómo estos nos indican las mejores prácticas que deberíamos de seguir en nuestro código, en programación en general, tienes que saber que estos principios básicamente son características de las cuales podemos dotar a nuestro código para hacerlo más óptimo, más reutilizable, más simple de manejar a la larga, generar una mejor estructura en el proyecto. Pero si eres un indie game developer que no ha estudiado programación y que la programación que has aprendido es haciendo videojuegos meramente, o sea, tienes nada más un conocimiento práctico, empírico, déjame decirte que no tienes que preocuparte por la implementación de Solid, ya que yo considero que aplicaría más para esas personas que ya han estudiado programación o bien se han desempeñado como programadores. ¿Por qué no te deberías de enfocar en este principio sólido al inicio? Pues porque básicamente en general es un conjunto de principios avanzados. No tienes experiencia en programación, intentar aplicarlos puede ser más confuso que útil. Entonces no tiene caso. Tu prioridad es hacer juegos, aprender las mecánicas, diseño de niveles, el arte, hacer el sonido. Todo eso es más importante que escribir código perfecto en un inicio. La implementación prematura del Solid puede ser un obstáculo, o a lo mejor va a hacer que tu código sea más tedioso, o tu proceso de programar va a ser más tedioso. Entonces intentar aplicar estos principios sin entender bien cómo funcionan puede hacer que tu código sea innecesariamente complejo. Entonces no tiene caso. ¿Cuándo deberías empezar a preocuparte por los principios SOLID? Cuando hayas hecho varios juegos y empieces a notar que tu código ya es difícil de mantener. Si trabajas en un equipo donde la calidad del código ya es importante. Cuando quieres optimizar tu flujo de trabajo y hacer sistemas más escalables. No me malinterprete, no estoy diciendo que no lo deberías de hacer o que no se debería de aprender. Claro que sí, pero en un inicio no. No, y si tú quieres hacer videojuegos y te salen bien y consideras que son optimizados o lo estás leyendo de los algoritmos para hacerlos más optimizados, está bien así. No tiene caso que te pongas a estudiar los principios SOLID en una primera instancia. Olvídate de Solid por ahora y concéntrate en hacer juegos. Esa va a ser la premisa principal de este video. Cuando te topes con problemas de escalabilidad y mantenimiento, ahí será el momento de aprender sobre Solid. Y tal vez otros principios más avanzados, otros patrones de programación, como el Singleton vez, como el Factory, como otros patrones de diseño que hay. Aunque en lo personal pudieras leer después cómo implementar un algoritmo que ayuda a tu código a ser más optimizado, y por lo tanto pudieras no necesitar los principios SOLID ahí tampoco, deberías de enfocarte, más bien deberías de tener en cuenta que si tu proyecto es grande, deberías contemplar los principios SOLID, tal vez en un mediano plazo o en un largo plazo. Porque después de programar el juego o después de tener ya un motor generado de tu juego donde ya tienes casi todas las mecánicas importantes hechas y nada más estás diseñando niveles y algunas otras cosas que ya nada más son triviales, pero que ya no le estás metiendo ahora sí cosas nuevas, ya no estás innovando en el juego, entonces ahí a lo mejor pudieras implementarlo. Pero como te digo, eso ya dependería de tu proyecto, ¿no? Y de cómo tú te organices. ¿Se puede hacer un buen videojuego sin los principios SOLID? Yo creo que sí. Yo creo que no es estrictamente necesario. Como les digo, son buenas prácticas que nosotros los programadores debemos de seguir, porque es como un estándar no establecido en las empresas, cuando trabajamos en empresas, que nosotros tenemos que hacer.
Pero en el desarrollo de videojuegos indie, pues no importaría tanto, ¿no? Entonces, en conclusión, no se necesita saber implementar el principio Solid para que el desarrollo de videojuegos indie, cuando apenas va empezando, sea más rápido, ¿no? No se necesita. Eso no quiere decir que a lo mejor te va a salir mal o que no vas a poder, no va a ser divertido, porque son cosas totalmente diferentes. El principio Solid, como lo dije ya anteriormente, es más aplicable para un profesional. A lo mejor si él ya conoce eso y se va a hacer un juego. Yo, por ejemplo, que yo tengo experiencia en el ramo laboral, cuando yo genero mis clases y mis estructuras, yo sí implemento el principio Solid. Porque ya es una manera en la cual yo trabajo. En mi juego de navecitas, así le hice. Y de hecho hay muchas cosas que las obvié. Y empecé a copiar niveles y niveles y niveles. Y hay un montón de cosas que yo puedo optimizar. Pero no lo hice. ¿Por qué? Por el tiempo. El querer optimizar y hacer todo eso te hace dedicarle más tiempo. Yo quería terminar el proyecto. Y así lo dejé. Pero yo sé que hay más cosas que puedo. Siempre puedo refactorizar el código y cosas así, ¿no? Este. De repente pudieras también empezar a escuchar podcasts o leer sobre el tema, nada más para ir empapándote en el caso de que quieras, después de hacer videojuegos, adentrarte en la programación ya laboral, que te va a servir. Y si no, pues de todos modos también te va a servir a la larga para hacer tus videojuegos. O sea, no es algo que no deberías de aprender. Yo considero que sí, pero que no es importante para hacer videojuegos. Pues nada más esa es la diferencia. Así que disfruta haciendo tu juego, no te compliques, enfócate a hacer tu juego divertido y sencillo para todos y nada más en eso ahorita. Ya después vendrán otros retos donde a lo mejor vas a tener que aprender más y estudiar más sobre algoritmos, patrones de diseño, estructuras de proyecto, nuevas herramientas, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo por el momento. No olvides dejarme tu opinión o tu sugerencia. Si quieres ver algún otro tema o si quieres que desarrolle otro tema, pónmelo ahí en la caja de comentarios. Y ya que andas por ahí, pues apóyame. Ya sabes cómo.